En este vídeo, que viene a ser una expansión o un vídeo complementario al primer vídeo que ya hice sobre el moho en casa, luchar contra el moho, las humedades en casa, aquí ya viene a ser como un par de años después de haber grabado ese vídeo, y como este año, por ejemplo, se nos ha levantado el suelo y cosas así, hemos tenido más experiencia, hemos comprado más equipo y nos hemos dado cuenta de más cosas, entonces quiero compartir esta información con vosotros si venís de ese vídeo, por si os llega a ser de interés, usando este vídeo como una expansión. Aquí no voy a tender a repetirme en lo que ya dije en ese vídeo, por lo que si os interesa el tema, primero pasar el primero y luego volver aquí. Entonces, ya qué más cosas os quería compartir y qué más cosas os quería comentar, pues tengo varios temas que comentaros. Por un lado, a la hora de quitar la humedad, este año tuvimos la mala suerte que el deshumidificador que teníamos antes dejó de funcionar bien. Entonces, en pleno invierno, con un montón de lluvias, incluso nos pilló el Filomena, que fue una nevada que hubo aquí en Madrid bestial, lo pillamos sin deshumidificador y básicamente se nos empezó a levantar el suelo. La humedad la teníamos siempre por encima de 80 o 90, encima con los tiempos de entrega, por el problema del 2020 y todo el temporal y todo eso, no podíamos comprar otro deshumidificador de manera rápida. Entonces me tocó lo que es apañar, pensar y muchas cosas, que es lo que os vengo en parte a compartir en este vídeo. Entonces, lo primero, que cuando tengáis los deshumidificadores, este viene a ser el nuevo que nos pillamos. Y de hecho, ya que estamos, uno de los problemas de estos aparatos es que son muy ruidosos. O sea, mirad como este, que se supone que tiene un modo silencioso, esto si bien ahora igual no lo escucháis mucho, cuando son las 12 de la noche, 1 de la mañana, suena demasiado. Y tened en cuenta que por la noche es cuando, por ejemplo, las ventanas pueden estar principalmente cerradas y es cuando la humedad, yo he notado que se incrementa más. Entonces, si tenéis problemas graves de humedad, yo ahora mismo noto mucho el ruido y a veces se pone en modo ahí ruidoso, aunque esté en modo silencioso. Yo diría que pillaros uno que tenga gran capacidad y mirad en los comentarios que sea silencioso para tenerlos activos durante toda la noche, para que de esa manera por la noche, si por ejemplo los ponéis en el salón, la humedad no se vaya acumulando y podáis atajar este problema incluso de raíz. Así que ya sabéis, un consejo: comprad que sean silenciosos de verdad y que los comentarios de la gente ponga que son silenciosos y que tengan gran capacidad. Incluso se le puede poner un desagüe para que, si por lo que sea rebasa el tope, que no tenga alarma y esté funcionando en todo momento. Eso es un pequeño consejo, porque a mí me encantaría dejarlo por la noche, pero con el ruido que hace, porque encima estando en la habitación yo lo escucho perfectamente, entonces lo tengo que quitar. Eso ahí que lo sepáis. Ahora lo voy a poner en modo de alta eficiencia y es que hace demasiado ruido como para poder dejarlo en todo momento. O sea, estamos hablando de aparatos que funcionan, pero como veis tienden a ser ruidosos. Por mucho que digan en el anuncio que ¡guau! Silencioso, 30-40 decibelios. Sí, pero es que claro, este ruido de aquí, aunque sean 30-40 decibelios, sobre todo cuando se pone en modo anti-escarcha y modos así, es un ruido molesto. Incluso me molesta menos cuando está en modo de alta eficiencia sin limitante de silencioso, porque no escucho el ruido molesto del aparato inicial. No sé si me entendéis. Entonces, eso que lo sepáis. También, otra cosa de estos aparatos que lo sepáis es que tenéis que limpiar los filtros. Porque el otro aparato, cuando estamos así a las esperadas, pues empecé lo que es a investigar y lo abrí. No sabíamos que había que limpiar los filtros, y esta parte de aquí, que es donde filtra lo que es el agua, tenía una capa de asquerosidad, por no decir otro término más adecuado, así de gruesa. Entonces eso obviamente va a impedir que el aparato funcione correctamente. Entonces, vigilar que los filtros siempre estén bien limpios para que los aparatos no se os dañen, como pasó con el otro. Y también porque, a ver, había una capa de basura, por decirlo de alguna manera, así de gruesa, lo que es en el chisme ese que os acabo de mostrar, en las rendijas. Entonces, si ahí se forman partículas o movidas así y encima se va repartiendo lo que es en el ambiente, pues quién sabe si puede ser también un foco dañino. No sé si me entendéis. No sea peor el remedio que la enfermedad. Entonces, cuidad también la parte de los filtros, eso tened en cuenta. También, a raíz de investigar por qué se dañó el otro, vi que muchos modelos funcionan principalmente bajo unas características específicas. El otro, por ejemplo, nos estamos dando cuenta que hay días que funciona porque sí, otros días que no funciona, otros días que funciona un rato, otros días que se apaga. Y es que parece que estos aparatos funcionan con gas y están diseñados en funcionar con una temperatura específica y con un nivel de humedad más o menos específico. Si, por ejemplo, la humedad está demasiado alta o demasiado baja, o la temperatura está por encima de como de 35 grados o por debajo de, no sé si era 10, 13 grados, 15 grados, no va a funcionar.
Entonces, si por ejemplo en invierno se tienen las ventanas abiertas y la casa está más fría o por lo que sea hay demasiada humedad, el aparato puede no funcionar. Eso hay que tenerlo en cuenta porque aquí viene incluso esa paradoja de que el aparato cuando más se le necesita puede que no funcione. Este que es nuevo sí funcionó y pudimos salir de eso, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué otras medidas puedo encontrar y os quiero compartir a raíz de que el otro aparato dejó de funcionar? Pues que me di cuenta que estos aparatos parece ser que tienen un mecanismo muy similar a los de los aires acondicionados. Y de hecho también me di cuenta que los aires acondicionados, donde veis la gota, tienen un sistema incluso de deshumidificador. Entonces, ¿qué es lo que probé? Y es información que os digo de estos experimentos a la hora de estar en ese mal invierno. Que solo el hecho de poner el aire acondicionado o la calefacción baja lo que es el nivel de humedad de la casa. No de manera extrema. Yo, por ejemplo, este aparato, si ahora, por ejemplo, estamos a un 70%, si lo pongo a tope, seguramente lo baje por 60 o se queda como un constante de 58 o 60. Lo normal de tener una casa debe ser entre 40 y 60. Pero es que aquí es que es raro bajar de 60, es muy raro. Si tenéis demasiada humedad, aunque sea ruidoso, es bueno tener un aparato potente, porque aquí, por ejemplo, si pone un 90, 80 o lo que sea, si pongo el aparato a tope, me va a bajar rápidamente de 70 fácilmente, luego ahí es como que cuesta más. Por otro lado, volviendo al aire acondicionado, pues yo noté que poniéndolo en modo calor, pues a lo mejor si estaba la casa en 90 y pico, a lo mejor lo que hacía era bajarlo a un 74, lo que está ahora que tú dices, ¡buah! Eso no es nada. Pero es más que nada. Es un poquito más, algo es. Y realmente como nunca he sido de poner calefacción y aire acondicionado, y menos cuando estoy obligado a abrir la ventana, porque me parece un desperdicio de dinero de estar aquí abriendo las ventanas 2 veces al día para quitar la humedad y que se enfríe la casa cada 2 por 3, entonces no había tendido a poner la calefacción del aire acondicionado para bajar la humedad. Hay que tenerlo en cuenta. Cuando lo puse en el modo de dry, que es el modo de quitar lo que es la humedad del propio aire, noté que salía el aire frío. Entonces yo ahí lo que os digo es que experimentéis con el medidor de humedad, que experimentéis con los diferentes modos que tenga el aire acondicionado que tengáis y veáis qué resultados está sacando, y también si tiene lo que es medidor de temperatura, a ver si está calentando o enfriando lo que es la casa para que podáis ver los resultados que podáis tener. Si tenéis un buen aparato, muy probablemente muchos con solo poner el aire acondicionado os pueda solucionar una buena parte del problema. Eso tenedlo en cuenta. Más detalles con esto de los aparatos de calor y cosas así que os quiero comunicar. Lo que notamos, porque cuando se rompió el aparato y nos vino el superfilomena, todo el frío y eso, se nos empezó a levantar el suelo. Entonces tuvimos que plantear otras estrategias a la hora de secar el suelo porque no teníamos ninguna medida de contención con la humedad. Entonces la estrategia que planteé fue poner la calefacción, en este caso la de gas, para subir la temperatura lo mayor posible para que se suba lo que es el vapor, por decirlo de alguna manera, y luego en momentos determinados del día abrir totalmente las ventanas para que salga la humedad y así más o menos intentar tener el suelo más o menos seco. Y aquí es donde viene otra parte de otro consejo que os quiero decir, que es que si tenéis problemas de humedad que se mantienen en el ambiente, muy probablemente poner lo que es la calefacción o el aire acondicionado con calor y cosas así os pueda ayudar bastante. Solo que yo nunca he sido de ponerme la calefacción y el aire acondicionado y eso porque yo realmente tampoco noto frío, entonces para estar desperdiciando dinero, incluso abriendo las ventanas, pues no lo pongo. Pero que sepáis que a la hora de, por ejemplo, quitar lo que es esa humedad residual que puede haber en la ropa del armario, lo que es en la cama, lo que es en la madera, tener la calefacción puesta, que es algunos días, a lo mejor con un buen extractor para que vaya absorbiendo toda esa humedad, puede llegar a seros de gran ayuda. ¿Qué es lo que pasa? Pues como hay humedad en casa, pues obviamente va a haber más condensación en las ventanas y todo eso, pero es normal porque hay humedad, entonces ahí la diferencia de temperatura va a ser que se manifieste lo que es la humedad. Pero sí se va a secar más lo que es esa parte de la ropa, porque yo, por ejemplo, notaba que la ropa siempre estaba húmeda, que me la ponía y estaba fría y cosas así. Entonces, poner así lo que es la calefacción y el aparato absorbiendo la humedad cerca es útil. La estrategia que hicimos es calefacción, aparato, incluso levantar el canapé, porque a veces también el canapé por debajo había salido algo de moho y de esa manera ir absorbiendo y así se ha ido secando. Luego, más detalles, aquí ya hablando del suelo levantado, como veis, aquí lo que es en casa solemos tener la humedad muy alta y el suelo estaba recién colocado porque encima se nos reventó una tubería, lo que es en el encierro, y se tuvo que cambiar la tarima y todo eso y se empezó a bombar. ¿Y cuál fue la solución? Lo intentamos por las buenas, con lo que es poniendo los radiadores, poniéndolo temperatura, poniendo lo que es el extractor todo el día y más o menos funcionó. O sea, bajaba lo que es la esta, le pusimos también pesas para que no se deformase el suelo, pero la solución final fue comprar este aparato e ir por las esquinas y ir lo que es haciendo hueco para que la tarima pueda dilatar y no se abombe. Y ahí básicamente lo que hicimos fue quitar los embellecedores y pasar por todo el suelo
lo que es quitando y haciendo hueco, aquí con el martillo haciendo clac, clac, sacando, haciendo hueco, y como veis el suelo no está levantado cuando antes aquí había varias montañitas, ¿ok? Entonces ahí tenéis ese otro consejo si queréis salvar la tarima o lo que sea, si se os está bombando. Teniendo en cuenta que igual en verano se puede quedar la tarima suelta, pero ahí ya tenéis que elegir en qué preferís, que la tarima se levante por el medio y que se salga una tabla y que se estropee, o que en verano esté a lo mejor lo que es más suelta, pero que las piezas estén en su sitio y más o menos pueda superar los inviernos. Aunque quizás si en verano está muy suelta, lo que podéis pillar es unos taquitos y ponerlos en los huecos para que haga presión y que no tengáis ningún inconveniente al respecto. Luego, por otro lado, otra información que os tengo que decir es que, como os comenté, yo como no sentía frío, entonces yo incluso podía estar lo que es en invierno, con lo que es las ventanas abiertas 4 horas al día, lo que es ventilando la casa. El problema es que si hay temporada de lluvia fuera la humedad está en un 80%, entonces realmente no baja tanto la humedad, pero claro, si cierro las ventanas y no tengo un aparato de estos para que saque la humedad, entonces se acumula la humedad. Es como apostar por un 70-80 si abro las ventanas o un 90-100% si dejo las ventanas cerradas. Entonces, yo estuve dejando lo que es las ventanas así, simplemente me ponía lo que es con la mantita en el sofá tranquilamente y no sentía nada de frío. Y como yo suelo estar descalzo normalmente, entonces me empezaron a salir unas cosas que se llaman sabañones, que es como que imaginaos que estos son los dedos de los pies, se me empezaron como a poner rojos e hinchados, los dedos pequeñitos, que al rozar me molestaban y se me fueron pasando lo que es a los otros dedos. Y avisaros que eso se debe, según he visto, al tener las extremidades, porque esto también puede pasar en las manos, sobre todo cuando es en exterior, expuestas a grandes cambios de temperatura muy brusco o al estar expuesto a mucha humedad o a mucho frío. Y aquí en casa tenía humedad y frío del exterior, solo que yo no notaba en frío. Entonces, aquí el consejo es que independientemente de que no notéis el frío, tened en cuenta que si la humedad en casa está muy alta, os pueden salir este tipo de cosas. Entonces, aquí la medida de contingencia que me ha tocado hacer es ponerme unos calcetines gruesos de invierno, aunque no me gusten, y de esa manera me pude quitar este problema de los sabañones. Ahí que lo sepáis. Y por último, ya a la hora de quitar el moho de las paredes, deciros un par de cosas. He probado usando bastantes productos diferentes y he podido ver que, por ejemplo, el alcohol del 90%, el alcohol del 70%, lo que es otro tipo de desinfectantes, más o menos pueden llegar a funcionar. De hecho, la primera vez que probé el alcohol del 90 funcionó y llegó a funcionar más o menos igual que cuando usaba lejía. Pero ¿qué es el problema? Que mientras haya humedad en casa, mientras haya ese foco de moho, va a seguir saliendo. En este caso, menos mal que no ha estado saliendo en el armario, en cajones y cosas así, sino que en este caso este moho ha estado saliendo por el patio, que ha estado transfiriendo humedad. Entonces aquí, si el problema de la humedad, sobre todo en esas partes localizadas, porque en este caso el moho ha estado apareciendo solo en las esquinas que están conectadas con el patio, entonces quizás en temporada de lluvias, como el agua va a atravesar por ahí, pues el moho, más que eliminarlo totalmente, igual lo que puedes hacer es tenerlo a raya. Y básicamente es cada X días o cada X semanas, según el tiempo que tarden en aparecer en esas zonas, pues ir dándole un repaso, como os digo, haciéndolo con lejía, haciéndolo con alcohol, haciéndolo con otros productos desinfectantes y todo eso, más o menos solía durar lo mismo, y las zonas menos problemáticas pues aguantaba un poco más. Y simplemente, si el problema es de eso, de que pasa la humedad por la pared, quizás si podéis ponerle solución sería, yo que sé, ponerle algún filtro en la parte externa para que no atraviese o cosas por el estilo. Pero también lo que es en este caso, yo estoy viendo que puede que ahora mismo esté saliendo más moho en esas partes y se nos esté quitando la pintura porque se está como desescamando, no tanto solo por este año, sino por el cúmulo de años que habrá atravesado, porque si bien pintamos la casa, lo que estoy notando es que la pintura que hay debajo como que por la humedad se ha estado deteriorando y luego se lleva la nueva. Y por otro lado, cuando limpio el moho, como las esporas puede que queden por debajo de la capa de pintura porque es de la pintura vieja, entonces vuelve a salir, no porque la limpieza de fuera no sea eficiente, sino porque no se puede limpiar por debajo. Entonces ahí no queda otra que esperar a que llegue el verano. Le comenté a mi padre qué podía hacer porque él sabe de estas cosas y él me dijo que lo tengo que raspar bien, y como se me ha ido tanto lo que es la pared, igual ponerle una pequeña capa de yeso, escayola, no sabría deciros ahora cuál es el término exacto, y luego pintar encima, o ponerle una pintura especial después de raspar bien y luego pintar otra vez por encima, pero eso ya cuando ya se pueda hacer. Ahora mismo es que pintar yo creo que sería una tontería, porque como la pared está húmeda no creo que sirva de mucho. Entonces ahí no queda más que tener localizados los puntos problemáticos y limpiar periódicamente. Y aquí ya a lo mejor otras cuestiones que habéis sacado en el primer vídeo. Uno, por ejemplo, que me decía que al poner lo que es el plástico, que como la madera como que suda, pues como que se queda ahí dentro. Y es sí, yo soy consciente de eso, pero antes de poner lo que es los plásticos, lo que hacía era rociar casi un bote entero de lejía ahí para eliminar todo lo que haya.
y sabiendo que la madera puede seguir sacando lo que es humedad, que aunque saque la humedad, por decirlo de alguna manera, por lo menos que no haya moho, porque este caso era en los cajones de la ropa, que era ropa interior y cosas así. Entonces prefiero que estén húmedos a no que estén mohosos. Entonces fue un apaño que hicimos, lo que es poniendo esos plásticos, conociendo que sí, que es cierto, pero era un mal menor comparado a tenerlo todo mohoso y todo verde como lo teníamos antes. Más cosas que me habéis comentado, ya referentes a problemas de salud, problemas incluso respiratorios, incluso para cuidar a lo que es bebés, pues en esos casos tan delicados y tan drásticos, igual lo que podríais hacer es compraros varios deshumidificadores, lo más silenciosos posibles, y tenerlos, por ejemplo, en la habitación para tener la humedad a raya, y teniendo la humedad a raya vais a tener el moho a raya. Porque es que realmente, como veis, si la humedad está alta, va a dar un poco igual que uséis la pintura anti-moho, que uséis 20.000 cosas, que va a seguir apareciendo. Puede aparecer menos, pero lo primero que hay que atajar es la humedad del ambiente que hay en casa. Y la salud con el tema de moho realmente hay que cuidarlo bastante, porque como os comenté en el primer vídeo, nosotros tuvimos problemas de salud, lo que es por estar expuestos a tanto espora de moho y todo eso. Y realmente yo vi que en los peores casos podría llegar a producirse una reacción incluso alérgica, y hay otros tipos de moho, creo que más tirando a lo que es al moho negro, que podría llegar incluso a ser lo que es más severo, o sea, incluso lo que es cancerígeno, ¿vale? Entonces son cosas que hay que tomarse en serio y que no hay que dejar pasar, y menos, por ejemplo, en estos casos que hay niños o bebés de por medio. Entonces ahí lo único que se me ocurre es lo que os digo, igual tener lo que es un deshumidificador lo más silencioso posible en la habitación en todo momento, para que, por ejemplo, al dormir no se acumule demasiada humedad, incluso tener varios por la casa. Este último que compramos valió como unos 115 euros, entonces a lo mejor teniendo una inversión de cualquier 500 euros para poner 5 deshumidificadores por la casa, siendo muy bestia y cosas así, quizás podáis tenerlo a raya. Ya cosas como lo que es sótanos, o algunos casos que habéis comentado también de que se rompe una tubería, en el caso de la tubería, por ejemplo, hasta que no se repare va a seguir atravesando agua, entonces el problema va a persistir. Ahí habría que atajar el problema directamente. Y en el caso de los sótanos, ahora mismo estoy en un bajo y como veis es que son problemas de los bajos, y los sótanos pues supongo que será peor. Las partes que están abajo van a tender a tener humedad, entonces ahí no va a quedar otra que tener buena ventilación y tener estos aparatos para tener estas cosas a raya. Eso tenerlo muy en cuenta. Y bueno, esto viene a ser todo. Espero que este vídeo con más consejos os lleguen a ser de ayuda. Un saludo, hasta otra.